Hola, hola, feliz y bendecida tarde para todos ustedes que nos acompañan. Tarde, mañana, noche, en donde quiera que te encuentres en este momento y a esta hora, si estás aquí, estás en el mejor lugar en donde puedes estar y precisamente estás en un sitio donde vas a aprender muchísimas cosas de una persona que tengo el gusto. Judith Velázquez Aguilar va a ser nuestra facilitadora en esta primera parte de nuestro espacio de masterclass por acá, por la Academia Grandes Ojos. Definitivamente es una mujer que tiene con qué, tiene realmente un conocimiento y hoy como un presente para todas las madres. Para todas las madres del planeta, ella se va a brindar de la forma como lo voy a hacer en esta masterclass. Judith es mentora de empresarias y es una activadora de talentos. Ella nos ayuda realmente a brillar y a expandir nuestro potencial. Tiene una naturaleza muy curiosa, así nos lo expresa en su perfil, y dice que esto, justamente esa curiosidad, es lo que la ha llevado a encontrar esas posibilidades de las que siempre hablamos. Vivimos en el mundo de las posibilidades y la gente no se lo cree, porque como no las tiene, no las ve, no las conoce, entonces cree que no estamos en el mundo de las posibilidades, pero sí estamos y ella nos va a enseñar justamente a encontrar esas muchísimas posibilidades que hay en ese mundo, en esa realidad, en ese espacio en donde tú precisamente en este momento te encuentras. Ella nos ayuda a investigar hasta obtener lo que realmente nosotros necesitamos. Y si no está disponible, pues entonces nos va a ayudar también a cómo crearlo y a tener una propuesta que definitivamente canalice ese poder para monetizar todo lo que tú sabes hacer. Es una mamá emprendedora y realmente como empresaria está creando muchísimas oportunidades porque cuenta con más de 18 años de experiencia en grandes empresas y universidades y ha trabajado también en diferentes países, tanto en Europa como acá en el continente americano, en donde podemos citar a Estados Unidos, Chile, Argentina y México. Tiene más de 12 años emprendiendo, incluyendo 5 de decidir ser una mompreneur. Ser, hacer y tener son sus vías para vivir mejor, así como aprender a dar, que es justamente lo que está haciendo hoy, a recibir y por supuesto a agradecer para poder disfrutar, creer y crear, ayudando a encender la luz de los demás e iluminando la nuestra. Se siente con mucho honor de haber recibido el título de doctora honoris causa en el año 2023 en reconocimiento a su excelencia profesional y sobresaliente liderazgo, por lo que se encuentra nombrada como doctora Judith Velázquez Aguilar en sus redes y en sus líneas de contacto. Estudió una maestría en comercialización y marketing digital en la Universidad de Barcelona y también tiene una maestría en tecnologías de información, con una especialidad en e-commerce y ciencias de la comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ama aprender, enseñar y compartir. Es conferencista internacional, podcaster y autora bestseller. Apoya a otras personas a escribir y a publicar sus libros para que también éstas puedan conseguir su nombre en las listas de los más vendidos. Ha reunido muchos mentores internacionales con amplia experiencia para crecer y escalar negocios, creando la Escuela Internacional de Negocios EIDEA.mx, donde brinda conocimientos en negocios, administración, estrategias, ventas y mentorías, además de habilidades blandas para un desarrollo personal, profesional y empresarial integral, haciéndote crecer en tus negocios. En la Escuela de Empresarias EIDEA.mx ayuda a emprendedoras a convertirse en empresarias de manera eficiente, respetando sus ritmos y acelerando sus resultados para alcanzar esa libertad económica que todos deseamos. Cuenta con mentores internacionales con amplia experiencia que comparten su conocimiento con mentees alrededor del mundo
además de una comunidad empresarial de apoyo mutuo. Es una mujer auténtica con alta energía y ustedes se van a dar cuenta de esto. Una energía muy positiva que crea posibilidades, que investiga, que conecta personas y negocios, así como mejora la percepción y la reputación de las personas, animándolas a ser protagonistas de su propia historia, elevando su marca personal, reputación y haciendo crecer todos sus negocios. Con ustedes, sin más preámbulo, aquí la tienen a ella. Bienvenida, Judith. Feliz tarde para ti. Un abrazo desde acá, desde Montreal. Gracias, Judith. La verdad es que me siento súper feliz de estar aquí con ustedes. A la hora que te escuché, me sentía tal como tu proyecto, me sentía grande junto a grandes mujeres. Y esto es algo que a mí me emociona muchísimo. Te agradezco muchísimo la invitación porque además creo que en este mes del Día de la Madre es muy importante que nosotras mismas eh, estemos conscientes de darnos más valor. Y justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de esas posibilidades de realmente poder convertirte en empresaria siendo mamá. Esto es algo que, primero que nada, quiero que te quede bien claro que es posible y que ahora sí que como tú hiciste el favor de ponerlo en un post, si tú en este momento ya has sido mamá y ya conoces todo este proceso en el que estamos viviendo y lo vas disfrutando día a día con toda la experiencia que se necesita tener, con esas caídas, con esas subidas, esas bajadas, entonces estar perfectamente preparada para poder llevar un negocio. Finalmente, en muchísimas ocasiones nos cuentan metáforas, ¿no? Y estas metáforas nos llevan a conocer historias de otras personas que lo hicieron de otro modo. Pero hoy lo que vamos a hacer es disfrutar de nosotras dos para que tú realmente esas historias las puedas vivir desde nuestra propia vivencia. ¿Cómo te podemos ir compartiendo esas posibilidades que vamos encontrando y cómo vamos fluyendo en este mundo en el que por supuesto que va a haber problemas, por supuesto que va a haber caídas, por supuesto que va a haber aprendizaje? Que esa es otra cosa que a mí me encantaría que pudiéramos impactar el día de hoy. Que en lugar de que eso lo veamos como un problema del que queremos salir corriendo, lo veamos como una puerta que nos va a permitir aprender más rápido. Hay algo que nos acaba diferenciando muchísimo y es que en nuestros países de habla hispana, en Iberoamérica, es muy común que en algún momento, perdón, acaba de llegar mi perro, mi hijo y mi hija, entonces digo mi esposo y mi hija, ¿no? Que en algún momento nosotros pensemos que si sucede algo, en algún momento, bueno, como pueden ver, pues sí soy mamá, así que un segundo, por favor. Hola, mi amor, estoy dando un curso, ¿sí? Hola. En algún momento podamos ver que cada una de las cosas que nosotros vivimos son aprendizaje. Y aquí hay algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Cada bachecito que se atraviesa en nuestra vida es una oportunidad de aprender. Y entre más rápido nos pase, más rápido vamos a tener esa experiencia. Y entre más rápido compartamos esa experiencia con otros, vamos a ir capitalizando ese conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque vamos a poder compartirlo con los demás, vamos a poder escucharnos y al escucharnos vamos a reflexionar sobre diferentes cosas que nos van a hacer conscientes de ese aprendizaje que vamos tomando. Y esto también decirles que no solamente estoy hablando, como comúnmente se escucha, de cuando tienes un problema, qué aprendizaje puedes tener, porque sí es muy, muy importante. Pero todavía es más importante que cuando algo sí te funciona, te pares y reflexiones y pienses, ¿qué fue lo que hice para que esto funcionara? ¿Qué fue eso que yo hice en este momento para que todo esto pueda ir mejorando? Porque al final de cuentas, como mujeres, tenemos que ir aprendiendo de algunas estrategias que han hecho los demás, como es sistematizar en algún momento los procesos, ir viendo qué es lo que nosotras hacemos bien naturalmente y a partir de ahí ir viendo de qué manera lo puedo ir compartiendo con otros y de qué manera puedo estar solucionando algunas cosas que los demás necesitan de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo amo, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Entonces, en este camino del emprendimiento,
yo lo que quisiera primero es que nos pongamos a pensar un poquito, ¿cuál es ese proyecto que tienes en mente desde hace mucho tiempo que realmente quieres hacer y que no has encontrado o no le has dado tiempo en tu agenda? Ese proyecto que dices es que a mí me encantaría hacer esto, pero siempre se me acaba el tiempo o siempre acabo priorizando otras cosas. Bueno, eso ya lo dices cuando estás haciendo consciente, ¿no? Yo estoy priorizando otras cosas, por eso no me estoy dando tiempo de hacer esto. Pero que en algún momento lo encuentras como un bloqueo, como un pretexto, o incluso en muchas ocasiones nos pasa que finalmente ya agendamos ese tiempo y encontramos miles de razones importantes para no hacerlo. Es decir, nuestro miedo en algún momento nos está haciendo irnos por otros caminitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es voltea y empieza a pensar ese proyecto que tienes, que en algún momento ha estado dando vueltas en tu cabeza, ha estado dando vueltas en esos intereses que tienes y que no te has dado oportunidad de darle tiempo. Lo que es mejor, piensa en ese proyecto que ya comenzaste, pero que no le has dado el tiempo necesario para poder progresar en él, para poder en algún momento ir más adelante, ir más rápido y escalar. ¿Ya lo tienes por ahí? De pronto empiezas aquí a sentir como cuando sientes que sale el diablito y al mismo tiempo el angelito y te están diciendo sí, no, sí, no. Bueno, pues es el momento de decir, aquí la decisión la voy a tomar yo, ¿no? Ahí, en ese momento, yo lo que quisiera invitarte, primero que nada, es a que pienses en qué pasaría si sí funciona. Y te invito a esto porque eso también es un miedo. Incluso te confieso que ese es uno de mis mayores miedos. A mí a veces el miedo que me atrapa es el miedo al éxito. ¿Qué va a pasar si logro hacer todas esas cosas que quiero y si todas esas cosas funcionan? ¿Qué va a pasar con mi tiempo, con mi familia, con mi hija, con todas esas cosas que se te pueden ocurrir? Y que bueno, ese es de los miedos más sencillos, entre comillas, porque muchas veces lo que te paraliza es, ¿y qué va a pasar si me pasa lo mismo que a mi papá, que a mi tía, que a mi amiga? Que no, aquí es tu vida y esa es la que vamos a disfrutar. Y como en este momento lo que vamos a hacer es simple y sencillamente volar nuestra imaginación y soñar, yo lo que te invito es a que pienses, ¿qué pasaría si ese proyecto que tienes funciona? Funciona tan bien que se vuelve un legado. Es decir, puedes vivir de él y no solamente tú, sino las generaciones que vienen a partir de ti podrían vivir de él. ¿Cómo se escucha? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hay un ejercicio que yo siempre les invito a hacer y es a que nos veamos de aquí a unos 50 años. Yo ahora te voy a llevar ahí y luego voy a regresar un poquito a contarte parte de mi historia. Pero por el momento lo que yo te invito es precisamente a que pienses que este proyecto que tienes es tan bueno, tan bueno, que te encuentras unos 30 o 50 años allá. O sea, mírate más allá. Usualmente cuando estoy trabajando con mis mentees, incluso las invito a que piensen cuando ellas ya no se encuentren en este plano. Y en este plano me estoy refiriendo a que es probable que ya no vivan o lo que es mejor, que ya no le estén dedicando tiempo a ese proyecto, pero siguen ganando de ese proyecto. En cualquiera de esos escenarios, lo que yo te estoy invitando es a que lo veas mucho más allá cuando ya lo hayas tenido que delegar a alguien más, pero que ese proyecto que tienes en mente sigue dando frutos, sigue funcionando, que quizás en ese momento tú ya simplemente estás como consejera, sigues disfrutándolo porque quieres, pero estás haciendo otras cosas que te van apasionando. Porque también hay algo más que quisiera hacer una pausa para decir, y es que también nos atrevamos a pensar en que somos seres en evolución. Es decir, puede ser que algo que te interesaba antes en algún momento te deje de interesar. Pero es muy importante que sepas de qué manera puedes compartirlo con otros para que ese sueño no se esfume, sino que continúe dando frutos mientras tú te vas dedicando a otras cosas. Aquí ya me abrí muchísimo y yo te quiero volver a concentrar, ¿verdad? Pero aquí lo que yo te estoy invitando es a que veas que si eso que tú estás pensando funciona, es que va a funcionar. ¿Ya te viste?
Piensa en este momento que está funcionando aún mejor de lo que tú puedes pensar. Y te estoy dando este tiempo para que lo pienses, porque la mente es lo más importante que te vas a encontrar. Sí, tú ahorita que eres mamá, imagínate que muchos años atrás quizás estabas jugando con tus muñecas y de pronto pensaste que ibas a ser mamá algún día y te creaste un sueño que en algún momento se volvió realidad o que está por convertirse. Lo viste en algún momento cuando eras niña. Esa es una de las razones por las cuales hoy lo puedes tocar, porque tuviste esa capacidad de imaginar. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer para nuestros proyectos que se conviertan en negocio, que en algún momento se moneticen si eso es lo que tú quieres, o que en algún momento ayuden a más personas, sea un evento social, un apoyo en algún momento, pero que eso que tú estás pensando realmente suceda. Cuando tenemos esa capacidad de verlo a largo plazo, podemos regresar el tiempo. Y ahora sí verlo a 20 años, a 10 años, a 5 años, a 2 años. A esto se le llama trabajar en reingeniería inversa. Esto es, primero lo ves a futuro, lo tocas, que es lo más importante, que lo toques, que tu mente se dé cuenta que eso es cierto. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las crisis, que te aseguro que van a llegar, tengas ese sueño en la mano, lo tengas tan claro que digas, le voy a seguir dando a este proyecto porque yo sé que es bueno. Y entonces pasen esos típicos 2, 3 meses que de pronto hay baches, pero que tú digas, yo continúo con esto porque sé que va a funcionar. Por supuesto que también hay que ver formas de hacerlo funcionar, pero cuando tú ya tienes un sueño que ya tocaste, no hay manera de que no lo puedas hacer. Así que esta es la primera parte que te quiero compartir, porque creo que cuando tenemos ese valor de soñar, que en algún momento cuando nos volvimos adulto pensamos que nos lo teníamos que quitar, es mentira. Esa capacidad de soñar que tenemos es la capacidad que nos da de creer en lo que estamos haciendo y de crearlo, de volverlo realmente, de esculpirlo, ¿no? Y bueno, nosotras que somos mamás ya podemos hablar de eso en algún momento. Y me estoy refiriendo a mamás, a todo tipo de mamá. Te voy a hablar de diferentes etapas de mi vida y te puedo decir que por lo menos unos 8 años antes de que yo me volviera mamá, yo ya me sentía mamá. Es decir, yo tenía 2 perros que amo. Ahora nada más tengo uno. Hace poco se murió Wifi, mi primer perrito. Pero yo ya estaba casada, formamos una familia y en ese momento yo ya me sentía mamá. Incluso logré colarme en una fundación de mujeres, mamás, o sea, mamás empresarias, porque yo sentía que era mamá. Por supuesto que cuando ya llegó mi hija me di cuenta que era otra cosa muy diferente y que tenía mucho más responsabilidad. Pero cuando estemos hablando de mamás, vamos a estar hablando de estas mamás en todas las etapas, ¿no? Puede ser que estés planeando tener un bebé, pero ya estás visualizando tener ese bebé. Puede ser que en este momento estés embarazada y tengas ese miedo de qué va a pasar con tu profesión o qué va a pasar con tu emprendimiento, qué va a pasar con tu trabajo cuando te vuelvas mamá. En algún momento quizás ya eres mamá y en este momento apenas tienes un pequeño bebé en tus brazos que estás cuidando. Quizás estás en esa etapa de amamantar, que si tienes esa oportunidad, no te la pierdas. Es fantástica, es maravillosa. Y más adelante el emprendimiento te ayudará a hacer tantas analogías como las que te voy a ir contando, ¿no? Después de eso, bueno, quizás tu hija ya creció, tu hijo ya es un niño, quizás es un adolescente, ya está más adelante, ya quizás ni siquiera está viviendo contigo, ya se casó. Son todas estas etapas que vamos a vivir y que en todas ellas, incluso cuando tus hijos ya no están y ya tienes esa oportunidad de volver a tener tiempo para ti y que quizás ya estás en una edad con más experiencia, pues ahí también se puede emprender y sobre todo se puede capitalizar en algún momento todo ese aprendizaje que tenemos como mamás, cómo lo podemos ir incorporando en nuestros proyectos. En mi caso, para contarte un poquito de mi historia,
Yo estuve trabajando por 18 años para diferentes empresas, ¿no? Normalmente para empresas muy grandes, para universidades transnacionales o para empresas transnacionales de tecnología. Me permitió vivir en muchísimos países y disfrutar mi soltería a tope, viajando, trabajando, ganando dinero, conociendo y disfrutando muchísimo esa etapa. Después de un tiempo, finalmente conozco a la persona adecuada que me cambia la mentalidad y me dice, sería buena idea que te cases, ¿no? Y entonces, bueno, nos casamos. Y antes de eso, yo emprendí por primera vez. Es verdad, primero vamos a hablar del emprendimiento soltera. Haciendo emprendimiento soltera, yo lo que hice fue que, bueno, que esto también es algo que quisiera contarte, porque hay muchas personas que te dicen que para emprender, en el caso de que estés trabajando, tienes que dejar tu trabajo y saltar al emprendimiento. Creo que cada una vamos a tomar nuestra decisión en el momento en el que sea adecuado. Igualmente como mamá, no es que tienes que meter a tus hijos a la guardería y hacer mil cosas para que tú tengas tiempo. Cada quien va a tomar esas decisiones en el momento adecuado. En mi caso, yo continuaba trabajando en el área de tecnologías de información cuando de pronto, de alguna manera, bueno, en realidad yo siempre hacía marketing, ¿no? Siempre, siempre hacía marketing para todo mundo y hacía sus páginas web y sus proyectos y me metía y les contaba y les ayudaba en muchísimas cosas hasta que alguien me preguntó que por qué no le ponía precio y nombre. Y pues bueno, como era muy inteligente esa persona, pues me acabé casando con ella, ¿verdad? Que fue quien me metió así como el, ¿por qué no lo haces, no? Y fue cuando yo empecé a ponerle nombres, saqué la página web, empecé a cobrar, empecé a decirle a mi entorno que estaba haciendo eso. Unos 6 meses después, más o menos, yo continuaba trabajando, empecé a ganar más o menos lo mismo que ganaba como consultor de SAP y es ahí donde yo decidí saltar. Y aquí te voy a hacer una pausa porque algo muy importante que también quiero que sepas es que de alguna manera todo el tiempo estuve haciendo marca personal. ¿Por qué? Porque finalmente mis primeros clientes del área de marketing, siendo yo de tecnologías, que al principio pensaba que iba a causar confusión, acabaron siendo mis propios clientes del área de tecnología. Ya sea que fueron las empresas para las que yo trabajaba que me contrataron o los emprendimientos de esos gerentes con los que yo trabajaba o administraba sus proyectos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos confiaban en mí. Y eso es algo que tienes que tener muy, muy claro. La gente que confía en ti en lo que hagas, en lo que decidas. Y entonces van a voltear a ver ese proyecto nuevo que tienes porque confían en ti. Y la confianza quizás es una de las cosas más importantes que tienes que valorar en toda tu vida y en los negocios también. Porque en este caso, en este primer emprendimiento, como yo te estoy compartiendo, pude de alguna manera rápida equilibrar que ganara más o menos lo mismo gracias a que mi entorno cercano fue el que me contrató y el que se quedó por años contratando mis servicios y ayudándome a crecer más. Entonces, por ahí hay dos cosas. No tienes que dejar tu trabajo absolutamente para emprender. Se vale perfectamente estar trabajando y emprendiendo al mismo tiempo. Se vale que pienses en un ingreso adicional. Se vale que de pronto digas, que eso es bien importante, que hagas un estudio de ti misma. ¿Cómo es tu realidad actual? ¿Cuánto tiempo tengo libre? ¿Cuánto tiempo podría dedicarle? Bueno, yo sé que tiempo libre nunca tenemos, pero cuando lo buscamos y lo agendamos, encontramos ese tiempo para lo que le queremos dar prioridad. Pero no importa si de pronto te encuentras con que solamente tienes 2 horas al día o solamente cuentas con 6 horas a la semana. Lo importante es que cuando encuentres ese tiempo, sepas cómo capitalizar ese tiempo. Y al mismo tiempo, es muy importante que te eches un clavado hacia adentro y pienses, ¿qué es eso que me gusta tanto, 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 que no cobraría por él porque disfruto tanto hacer? Ahora con el ejercicio que hicimos hace rato, imagínate que eso que te gusta tantísimo te estén pagando por hacer. Que la gente reconozca que eres buena para hacerlo y que te esté recomendando constantemente. Es ahí en ese mundo en el que tú tienes que pensar, sobre todo si eres mamá. ¿Por qué? Porque en algún momento las mamás tendemos a, no sé si la palabra correcta sería sentir culpabilidad, pero al final de cuentas sentimos que nuestro tiempo compite
entre lo que estoy trabajando o en lo que le estoy dedicando tiempo contra el tiempo que le tengo que dedicar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a las cosas que tengo que hacer, además a mis padres, porque acuérdense que la familia va de los que van para abajo y de los que van para arriba. Conforme van creciendo nuestros hijos, nuestros padres necesitan más apoyo. Y el papel de las mujeres específicamente siempre ha sido de alguna manera el de cuidador. Y vamos a disfrutarlo y vamos a compartir tareas, ¿eh? Por cierto que eso es bien importante porque la vez pasada que estábamos hablando de esto es algo que tenemos que hacer. También es hablar con nuestro entorno y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora tengo el sueño de hacer esto. ¿De qué manera podemos compartir las tareas? ¿De qué manera podemos distribuir el tiempo para que yo pueda hacer esto que quiero, que nos va a beneficiar a todos como familia, que a ti te va a dar más tiempo para algunas cosas, a mí me va a dar más tiempo para otras, pero además la parte más mágica es que voy a estar de mejor humor y voy a poder entregarte toda la energía del mundo porque voy a sentir que soy útil, porque voy a sentir que tengo algo que estoy haciendo que me mueve y que me mueve todo el tiempo y que además de querer y adorar a mi familia y adorar a mis hijos, también siento que soy productiva socialmente, que esa es una de las grandes razones por las que le tenemos que hacer caso a nuestro interior, porque eso es como si fuera un antidepresivo en algún momento, nos ayuda a tener más energía, nos ayuda a sentirnos mejor, nos ayuda a estar más plenas y nos ayuda a distraernos. Y ahora te voy a hacer esa etapa en la que, bueno, voy a saltarme una etapa y luego voy a regresar. Pero, por ejemplo, en esta parte de distraernos, yo recuerdo que cuando ya era mamá, eh, pues estaba amamantando a mi niña, ¿no? Y que al principio me costó muchísimo, muchísimo amamantar, tanto que todos los días decía, hoy es el último día, pero todos los demás días amanecía y decía, hoy lo vuelvo a intentar, hoy lo vuelvo a intentar. Y les cuento que me quedé intentándolo por 3 años y medio. Y solo porque mi hija dijo que ya no, aunque yo dije, si llega a los 4, yo ya le digo que ya. Y gracias a Dios, ella dijo que no, un poquito antes de cumplir 4 años, ¿no? Pero ese ir y decir, ya no más, pero sí, ya no más, pero sí, y seguirlo haciendo al otro día, es lo mismo que hoy hago con cualquier empresa que tenga en mis manos. Es esas veces que te levantas y dices, híjole, es que hoy no tengo energía. No, ¿cómo que no? Hoy sí, y lo voy a volver a intentar. Y luego en la noche dices, estoy súper cansada, no sé si mañana me voy a levantar, y de pronto te levantas antes de que suene el reloj. ¿Por qué? Porque te encanta lo que haces. Pero además va pasando el tiempo, vas adquiriendo más experiencia, vas aprovechando tu energía de manera diferente y vas entendiendo una cosa que a mí me gustaría cambiar ante lo que nos enseñaron por generaciones. El trabajo no cuesta trabajo. O sea, no necesita costarte trabajo, sudor y demasiado tiempo para que sea un trabajo bien hecho. Cuando tú disfrutas algo y lo disfrutas realmente, ni siquiera sientes que pasa el tiempo. Yo tengo un método para trabajar 3 horas y a veces lo que tengo que hacer es poner el reloj para que me di cuenta que ya pasaron las 3 horas. No quiere decir que no hagas pausas, ¿no? Yo poco a poco te iré contando algunas cosas de estas, pero hay veces que estoy disfrutando tanto lo que estoy haciendo que no me doy cuenta. Y eso obviamente también me produce que en muchas ocasiones caiga y por la tarde esté trabajando o en la noche tenga mi compu o si estamos viendo la tele, yo siento que no quiero estar viendo la tele nada más y me ponga a hacer algunas cosas en la computadora mientras estoy viendo la tele. Pero yo ya trabajé esas 3 horas y este es un tiempo extra que dedico. Pero igualmente, cuando mi hija voltea y me dice, oye, mamá, es que no te quieres poder a iluminar conmigo, agarro, cierro la compu y digo, es cierto, este es tiempo contigo. O sea, incluso ver la tele es un tiempo que podemos llegar a disfrutar juntas, porque además tengo que explicarte lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, en esta etapa que te estaba contando, realmente todo esto que tiene que ver con amamantar, por ejemplo, es algo que tiene muchísimo que ver con los negocios, ¿no? Tiene muchísimo que ver con esta parte en la que primero tenemos un niño, bueno, primero lo planeamos o llegó, da igual, pero llega un bebé en el momento en el que tiene que llegar. Y normalmente es en el tiempo adecuado, así nosotros no nos demos cuenta. Es decir, hay personas a las que les llega de pronto y no lo tenían planeado y acaba siendo fantástico. Hay personas que les sale perfecto, ¿no? Que se descuidan en el momento adecuado y llega. Esa era mi historia que yo pensaba y la realidad es que un poquito llegando a los 40, yo dije, creo que ahora sí queremos ser papás y como quiera se tardó unos 2 años en que eso sucediera y eso que le metimos el todo del mundo, gastamos lo que no podíamos gastar
Y finalmente ella llegó en el momento en que lo soltamos, cuando dijimos, ya, no importa, nosotros nos casamos, tenemos 2 perros y desde el momento en que decidimos casarnos somos una familia, ¡pum!, lo sueltas y de pronto 2 meses después, ¿qué está pasando aquí? Tengo sueño, esto ya lo había vivido porque tuvimos 2 pérdidas y de pronto fue, aquí está, tengo un bebé en mi pancita, ¿no? Y ahí fue cuando comienza como una historia nueva, ¿no? Déjame decirte un poquito antes. Antes de eso, cuando ya estaba casada, porque primero te dije, hice una empresa que se llama You Inspire Marketing Digital cuando yo todavía estaba soltera. Estando casada, creamos la aceleradora de empresas y de Acelera, ¿no? Esta parte donde estamos ayudando a las personas a que realmente puedan, ya que tienen un negocio estable, digamos que desestabilizarlo, pero para meterle aceleración, para meterle agilidad, para que realmente los negocios puedan crecer. Y cuando estoy en esta etapa tan fascinante, porque además había tenido la oportunidad de que el Tecnológico de Monterrey me reconociera con un premio llamado Premio Mujer Tech, precisamente por mi apoyo a las mujeres empresarias, y cuando está ese boom, boom, boom de la historia, de pronto es cuando pasa la magia más grande, ¿no? Y es cuando yo me entero que estoy embarazada. Y esta enorme noticia me hace tomar decisiones, como te hace tomar decisiones a ti todos los días por tus hijos. Y yo lo que acabé decidiendo es que si ya habían pasado situaciones anteriores que no quería volver a pasar, era el primer momento en el que la prioridad la iba a poner en mí. Hoy sé que no fue necesariamente en mí, fue en ella, ¿no? O en mi pancita, en ese bebé que iba creciendo, pero finalmente yo dije, tengo que pausar. Lo que acabamos haciendo fue pausar la publicidad, la empresa siguió funcionando sin mí, pausamos a hacer algunos proyectos también de la aceleradora y ahí yo tuve tiempo para mí. Yo no sabía si en algún momento iba a ser un embarazo riesgoso. Y entonces también decidí decirle a la Asociación de Mujeres Empresarias de la que era presidenta que era el momento de dejarlo. Y que esto es bien importante que lo comente porque estamos hablando entre mujeres. Es un dolor que tengo, ¿eh? Pero jamás le dije a la asociación que estaba embarazada y que esa era la razón por la que yo tenía que pausar. Yo lo que les dije fue, mi obligación eran 2 años, llevo más de 3, es momento de cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de mis dolores que hoy reconozco es que yo estaba trabajando mucho por la parte profesional, temía que en algún momento por tener un hijo eso se pausara y que se viera como un pretexto, porque seguramente en algún momento yo tenía esa visión. Entonces, cuando yo lo comparto, no me atrevo a comportarlo de ese modo. Me atrevo a ayudarles a dejar todo sistematizado para que funcione y mucho tiempo después se enteran de que estoy embarazada. Entonces, esto es algo que también es importante porque cuando estamos hablando entre mujeres y estamos hablando de sororidad y estamos hablando de todas esas cosas que yo comparto hoy muchísimo, creo que lo primero que debí de haber hecho fue llegar y decirles, estoy súper emocionada porque estoy embarazada, creo que esta vez va a funcionar, pero también tenía ese temor de, y si no funciona, es muy difícil cuando no funciona el hecho de que te pregunten y que no funcione, y es como un dolor extra, ¿no? El dolor que le haces más dolor y le haces más dolor. Entonces, finalmente, en esa etapa, yo decido pausar y darme prioridad, ¿no? Cuando me doy esa prioridad, pues obviamente mi distribución del tiempo cambia. De pronto encuentro muchísimos espacios de tiempo que antes estaban todo el tiempo dedicados a trabajar. Que en realidad, como yo hacía marketing digital, trabajar era un placer y para mí ver a mis clientes era ir a comer con ellos, como es más como disfrutar la parte social para luego dedicarte a hacer toda esa parte de estar trabajando con ellos, pero cuando los ves es como muy relajadamente, que también es por ahí, es depende de lo que a ti te gusta. Si a ti no te gusta esa convivencia con la gente, entonces no es lo que tienes que hacer. Eso es simplemente ver qué es lo que a ti te gusta, qué te apasiona, cómo te gusta moverte con la gente, cómo quieres distribuir tu tiempo para que sepas qué quieres hacer. Pero ahí precisamente cuando encuentro ese tiempo, regresa toda esa temporada de conferencias que me llevó a muchísimos países. No, estando embarazada no me llevó a muchos países, fue antes, ¿no? Cuando estuve embarazada los di localmente, pero mientras mi panza crecía y crecía y crecía, cada vez daba más conferencias y era súper bonito porque me veía esa parte con ropa ceñida para que se notara que estaba ahí la pancita, dando la voz enfrente para que la gente se diera cuenta de alguna manera que sí se podía hacer. Y de ahí
fue cuando ya nace mi hija, que mi hija además, bueno, esta parte porque estamos con mamás, ¿verdad? Pero nosotros nos preparamos muchísimo para tener un bebé con un parto. Hicimos todos los estudios que se tienen que hacer y finalmente ella, después de 36 horas de tratar de salir y salir por donde tenía que salir, pues el ginecólogo junto con mi dula dijeron que era necesario hacer una cesárea porque si no ella iba a sufrir y en ese momento rápidamente ella nació, gracias a Dios, perfectamente bien, con una, ¿cómo le dicen? Una cesárea humanista. Me la pusieron en mi pancita, ella caminó y empezó a tomar leche solita. Mi dula en ese momento dijo que era mágico y que nunca iba a tener problemas para lactar. Y bueno, ya la historia de la lactancia se las conté hace un momento, ¿no? Pero eso también lo que hizo es hoy darme cuenta, a la hora de hacer la analogía, es que muchas veces estás también haciendo un proyecto y vas estudiando y lo vas haciendo y tienes que tener como muy consciente que lo quieres hacer para que continúes haciéndolo. Por ejemplo, esas 36 horas, ¿no? Y finalmente no acabó en un parto. Pero ahí es donde te tienes que dar cuenta que el objetivo no era el parto, el objetivo era el bebé. Y era un bebé feliz y sano junto a una mamá sana con un papá sano a un lado. Entonces el objetivo se cubrió. La forma en que sucedió no era la que yo soñaba, pero sucedió y tengo una hija mágica y maravillosa a mi lado. Entonces, eso también lo tenemos que ver en nuestros proyectos. A veces no se va a dar de la manera en que nosotros creemos. A veces idealizamos demasiado lo que estamos haciendo y dejamos de ver oportunidades que aparecen por esa idealización. Entonces, lo que tenemos que estar es como siempre abiertas de la mente, ¿qué es lo nuevo que puede llegar a pasar? ¿De qué manera yo puedo meterme dentro de este espacio para que digamos que tenga los ojos bien abiertos, los oídos, los sentidos y pueda haber oportunidades? Y como hace rato lo estaba comentando Judith también, que esas oportunidades, si no las ves, entonces te des cuenta que es el momento de crearlas. Ahí es el momento en el que te vuelves mamá de nuevo. De hecho, cada vez que haces un emprendimiento, se hace esa analogía que es como si tuvieras un hijo nuevo. Porque un emprendimiento lo tienes que planear, lo tienes que cuidar, tiene que nacer, lo tienes que lanzar, pero lo sigues cuidando, lo sigues mimando. No es como que, ya salió, bye. No, lo tienes que seguir cuidando, tienes que seguir aprendiendo de él. Y ahora sí que, bueno, yo tengo poco tiempo de ser mamá, apenas tiene 5 años, pero en cada momento es aprenderle más. Y cuando crees que ya sabes qué va a pasar, ¡pum! Aprendió algo nuevo, ¿no? O sea, cuando crees que, bueno, ella casi no gateó, realmente fue directo a caminar, antes de 8 meses caminaba, pero pues ya cuando está caminando ya es otra experiencia, ya no es cuando era bebé, ahora ya está caminando, ahora ya está hablando, ahora ya sabe sumar, o sea, cada vez son cosas nuevas. Por supuesto, si es adolescente, me puedo imaginar la cantidad de cosas con lo que me cuentan mis mentís o en algún momento porque recuerdo cómo era yo, ¿no? Pero es ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Incluso si en algún momento nuestros hijos ya se van, y ya se van quiere decir que tal vez desde la preparatoria se fueron a estudiar otra cosa, se fueron a otro país a trabajar, se casaron, en cualquier momento de esos, también podemos emprender y tenemos que ir viendo que nosotras como personas evolucionamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como yo te estaba contando hace rato, si yo me quedo casada con la historia mía de cuando yo era soltera y me fui a trabajar a España una vez y me volví a ir a trabajar a España y hacía muchísimas cosas y viajaba por lo menos 2 años, 2 veces al año y me iba con mis amigas y ese es como mi único sueño como persona. Ahorita yo sentiría muchísima frustración. No quiere decir que no lo recuerde, no quiere decir que a veces no lo extrañe, pero hoy digo, me encantaría hacer esos mismos viajes con mi esposo y con mi hija. Y que vaya y que de pronto descubra cada país junto conmigo y que lo vea desde su mirada de niña. ¿Pero por qué? Porque estoy aprendiendo que yo ya evolucioné. En algún momento que decidí, bueno, ahora sí me voy a ir yo sola, me di cuenta que no era lo que quería hacer en ese momento. No sé ahorita que ya está creciendo si también voy a querer otros momentos. Pero exactamente así es el emprendimiento. Es voltear a verte, saber qué es lo que quieres y si en algún momento ya no lo quieres,
hay que hacer dos cosas. La primera es aprender a renunciar. Si hay algo que ya no te hace feliz, tampoco es que te quedes ahí todo el tiempo sufriendo en algo que tienes. Porque el emprendimiento no es sufrir, te lo prometo que yo siempre hablo del emprendimiento desde algo que se puede disfrutar, porque así lo he vivido. No quiere decir que no tenga en algún momento crisis y no quiere decir que en algún momento se me pierda el sueño por eso. Pero si lo disfrutas, va a ser mejor. Y cuando lo dejas de disfrutar, quizás es el momento de soltar. Y también hay que aprender a soltar. Pero soltar es de una manera inteligente. A veces soltar es como lo hacen muchas personas en Estados Unidos, por ejemplo, cuando escuchamos las noticias, es vender tu proyecto o es encontrar a quién se lo vas a delegar. En lugar de que seas quien está dirigiendo ese proyecto, consigues un director, quitas tu ego y dices, quiero conseguir a alguien que pueda hacerlo mejor que yo. Siempre va a haber alguien que puede hacerlo mejor que tú y que tú tienes que obviamente entrenar para hacerlo. Pero también es bien importante que encuentres ese espacio en el que tú digas, yo te quiero entregar este proyecto, este sueño va así, vamos a ver cómo lo compartimos juntos y por supuesto te quedas tan cerca o tan lejos de él como quieras, por eso en muchas ocasiones nos convertimos en consejeros de nuestros proyectos. Y a veces puede ser que sí te guste mucho ese proyecto, pero te está coqueteando otra cosa y a veces se vale hacerte caso. Volteas y empiezas a estudiar, investigar y analizar el otro proyecto y vas delegando poco a poco el otro. Y cuando tienes oportunidad, regresas corriendo y te metes un rato y te sigues divirtiendo en ese proyecto, pero que ya sabes que estás monetizando, que ya sabes que estás seguro y que en cualquier momento de crisis tú puedes llegar y trabajar en él. Aquí yo un poco te estoy contando esta parte porque lo que quiero decirte es que sí se puede emprender siendo mamá. Yo cuando llegó mi hija, por ejemplo, lo primero que hice fue pausar, después lo que hice fue volver a abrirme. Fue fantástico porque pude tener muchísimas, pues no muchísimas, pero en realidad muchas juntas con ella siendo bebé. La llevaba a las juntas. Incluso hay algo que es bien importante en el emprendimiento, que es también aprender a decir que no. Si alguno de tus clientes o de tus prospectos no va con lo que tú quieres, se vale decir que no. Y en aquel momento era, si alguno de mis clientes no quiere que vaya con mi bebé a la junta, pues tiene dos opciones o tenemos dos opciones, porque quienes las teníamos éramos nosotros. Con mucho cariño te mando a alguien más que no tenga un bebé que tenga que acompañarlo y que te pueda atender, o no tendrías que estar aquí porque yo quiero ir con mi bebé. Y créanme que es algo que fue padrísimo porque me tocó educar a muchas personas a algo que después iba a pasar, ¿no? No sabíamos que iba a pasar, pero a final de cuentas, muchísimas personas que nunca habían tenido una junta con un bebé pudieron tener juntas con un bebé ahí, que obviamente la lactancia fue mi mejor aliada, porque yo lo que hacía es que llevaba a mi hija un poquito antes, porque bueno, esto te lo cuento por si estás en esa etapa. Si estás en la etapa de tener un bebé y en la etapa de lactancia, en EIDEA puedes encontrar un curso que te ayuda a saber cómo puedes emprender siendo una mamá que está lactando, es decir, y no morir en la lactancia en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final era cómo ajustas tu agenda de manera diferente para que realmente puedas, por ejemplo, ir a dar una conferencia con tu hija porteada. Yo lo hice, me paré en escenarios con mi hija cargada. En algún momento fui a las juntas y lo que hacía era llegar más temprano, portearla de preferencia, traerla junto a mí para que oyera mi corazón y se tranquilizara. Y obviamente también aprovechaba, la amamantaba antes de que empezara, unos 20 minutos antes, porque podía regurgitar. Siempre traía una ropa extra por cualquier cosa para ella o para mí, pero eso ayudaba a que ella se calmara, se durmiera y yo estuviera feliz hablando con mis clientes, tranquilizándolos, que ellos sintieran esa tranquilidad de que seguían con nosotros y yo podía seguirlos atendiendo. Pero si en algún momento alguien no estaba cómoda, había cualquier persona en mi equipo que podía atenderlos. Y si a alguien ya no le venía este esquema, pues también era el momento en que quizás buscara una opción nueva. Y en esas opciones nuevas, también ahí lo que yo te recomiendo es que seas una súper conectora todo el tiempo. A mí me tocó decirles, ¿sabes qué? Creo que esto no se está ajustando a ti. Hay estas otras compañías que trabajan con nosotros que te pueden atender
igual que nosotros, que pueden hacerlo muy bien y creo que en esta etapa te pueden ayudar ellos. Y hay quienes han decidido regresar porque simple y sencillamente entendieron que esa no era una etapa, pero yo me di ese permiso y para ellos era un poco de como transparencia, que eso es otra cosa que tienes que hacerles sentir a las personas, esa transparencia, poderles decirlos, poder agradecerles que están contigo, trabajar con esa generosidad que tú tienes y cuando ellos lo vean se sientan tan cómodos por el hecho de que tú pudiste compartir. Pero bueno, luego llegó la pandemia, esa que vivimos todos, en donde yo seguía amamantando a mi hija, donde muchísimas personas pararon y lo que a mí personalmente me pasó es que trabajé todavía mucho más. Obviamente venía de una empresa de marketing, eso ayuda muchísimo, pero además entré a diferentes plataformas, por ejemplo, hay una plataforma de audio que se llama Clubhouse, donde muchos profesionistas nos encontramos y ahí estuve generando muchísimo contenido. Y ahí estuve educando a muchísimas personas a que de pronto oían balbucear a una niña y poco a poco le escucharon que ya estaba hablando. Y luego decían, es que yo iba a tus salas a escucharte y de pronto decía, no, es que hay un niño, ¿qué hace aquí? Y te daba 5 minutos y luego decía, no me quiero ir. Y luego hubo un montón de mamás que dijeron, entonces yo lo puedo hacer. Pero eso es porque era audio. A mí me pasó también durante la pandemia que muchísimas personas lo que hicieron fue empezar a mandarme correos. ¿Por qué? Porque yo al final de cuentas acudía a las juntas, daba conferencias, acudía a cursos, ya sea que diera yo o los tomaba yo, y simple y sencillamente estaba aquí hablando contigo. Lo que sí me pasaba es que de pronto si la estaba amamantando y yo escondía que la estaba amamantando, mi mente estaba como por todos lados, ¿no? Entonces lo que yo hacía era simple y sencillamente decirles, un momento, voy a mover mi cámara porque voy a amamantar a mi bebé mientras estoy hablando contigo. Y entonces yo movía mi cámara, mi bebé estaba aquí, nadie creía que estaba hasta que empezaba a ver una manita por aquí chiquitita que estaba dando vueltas. Eso a mí me ayudaba a tranquilizar mi mente, a no estar preocupada porque no notaran qué era lo que estaba haciendo y a sentirme plena. Y ahí fue cuando vino un boom de correos y correos y correos, de papás diciéndome, mi esposa te vio y ahora lo quiere hacer ella. Oye, muchas gracias porque mi esposa ahora está buscando trabajo, mi esposa quiere emprender, mujeres diciéndome, nunca pensé que se pudiera hacer eso, ahora lo estoy haciendo yo también. Entonces, ¿cómo te vas adaptando a esas cosas que sí se pueden hacer? Y esto te lo comparto en pandemia. Ahora obviamente ha crecido y hay muchas otras cosas que te puedo ir compartiendo. Pero, por ejemplo, si tú en este momento estás en la etapa en la que tienes un bebé, recuerda que también están todos estos negocios digitales, donde tú puedes estar haciendo las grabaciones de lo que necesitas. Por ejemplo, si no lo haces en tiempo real, o sea, uno a uno, y en algún momento tener esas grabaciones cuando tu bebé está durmiendo. También te puedes levantar más temprano. Yo, por ejemplo, en esa etapa, la verdad es que atendía muchísimos españoles en su horario ideal, porque yo me despertaba a esas horas, o porque mi hija comía, pero ya después de que ella comía, yo me quedaba despierta y tenía tiempo y me ajustaba a esos tiempos. Ahorita lo que hago es ajustar a mis clientes a mis tiempos y ellos, pues como entramos en una confianza feliz, pues acceden a estar en esos horarios también conmigo, que simplemente es su tarde, no es que les esté quitando su noche, ¿no? Pero eso nos ayuda a sentirnos más confiados, a que vayamos viendo en qué etapas estamos. Si en algún momento tú estás en tu casa porque tu bebé está contigo, te prometo que hay miles de maneras de hacerlo. Pero por el otro lado, también hay muchísimas personas que tienen emprendimientos de acuerdo a esa etapa de vida. Conozco muchas mamás que cuando estuvieron amamantando crearon muchísimos negocios de acuerdo a lo que se estaba viviendo alrededor. Quizás estuvieron vendiendo cosas para portear, para que pudieras guardar la leche, para muchas cosas, ¿no? Empezaron a crecer sus hijos y cambiaron, ¿no? Conozco mamás que a mí no me tocó esa etapa, pero que decidieron tener, por ejemplo, un lugar para hacer fiestas para los niños durante toda la etapa de sus hijos, desde más o menos primaria, que se dieron cuenta que tan caro era hacer una fiesta, hasta que los niños se fueron a preparatoria y que ya no podían hacer esas fiestas con ellos y que delegaron o vendieron o lo que hicieron. Pero ¿qué fue pasando? Conforme iban haciendo esas vivencias, iban aprendiendo y lo iban aplicando. Y tenían un entorno conocido. O sea, al final de cuentas, si yo decidiera tener un salón de fiestas, pues seguramente las primeras personas a las que me voy a acercar va a ser a mis amigas, pero además a la escuela donde están mis hijos.
Y probablemente ellos van a preferir hacer la fiesta en la escuela, bueno, en un lugar de alguien de la escuela que en algún otro lugar. Entonces, ese entorno que conoces también es algo en lo que puedes investigar si eso puede ser algo para ti. Si hay algo que te gusta mucho hacer, si te encanta cocinar, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Simple y sencillamente es que voltees a ver, ¿qué es eso que te gusta tanto que en algún momento tú podrías hacerlo sin que te pagaran? Y después volteé al revés. ¿Qué tengo que hacer para que realmente yo pueda tener una forma sistematizada de hacerlo, que mi cliente se sienta súper feliz, que puedo saber cuáles son sus necesidades y que pueda cobrar con ello? ¿Por qué? Porque también si hay algo que quisiera dejar claro antes de que terminemos, es que si nosotros solamente le dedicamos tiempo a nuestro sueño y no le estamos ayudando a tener monetización, no deja de ser un sueño. Y un sueño lo que acaba es que se puede desvanecer. En cambio, cuando a ese sueño le metemos tiempo, le metemos investigación, le metemos esa manera de irlo sistematizando y sobre todo nos atrevemos a cobrar, es ahí cuando las cosas cambian. Y me refiero a atrevernos a cobrar porque a mí también me pasaba. En esa etapa que yo les digo que yo trabajaba en la empresa de tecnologías de información y hacía marketing, yo lo hacía por amor, o sea, yo no me podía imaginar cobrarle a alguien si yo lo que hacía era sentarme con esa persona, platicar con ella, que me contara, me iba a mi trabajo en los tiempos libres, hacía algo y decía, wow, es que lo estoy disfrutando tanto que cuando me decían que cuánto es, no, ¿cómo crees? No, sí es tanto, ¿sabes qué? Perfecto, yo te ayudo con este proyecto, pero ahora que estoy empezando estoy cobrando tanto, o lo que es mejor, imagínate desde ahorita cuánto es lo que vas a cobrar, cuánto te gustaría percibir por eso que estás haciendo. Y entonces, cuando entregues tu propuesta de valor o la propuesta que vas a entregarle al cliente, ponle el precio futuro. Este es el precio que yo pienso cobrar cuando ya tenga tantos clientes, cuando ya es ese. ¿No? Y le dices, te estoy haciendo un descuento y ahí pones el precio que hoy te atreves a cobrar. Que por cierto, también por ahí se dice que hay un tope y el tope de lo que vas a cobrar es el tope de lo que tú te has atrevido a pagar. Así que por ahí también piensa en qué estás invirtiendo, cómo estás invirtiendo, si en algún momento te encuentras ese curso increíble que te va a ayudar a mejorar tus tiempos, que lo tomes. Otra cosa que te quiero recomendar es atrévete a entrarle a la inteligencia artificial, atrévete a bajar ChatGTP, para que veas cómo funciona. Ponlo como si fuera tu amigo, simplemente cuéntale cosas, pregúntale cosas y ve viendo qué resultados te va dando, porque si en algún momento le empiezas a hablar como en tu vida diaria, también le vas a poder hablar como empresaria y le vas a poder consultar algunas cosas o quizás lo que vas a hacer es simple y sencillamente, yo por ejemplo comencé porque quería que me ayudara a redactar algunas cosas que las hiciera mejor. Entonces yo lo que hacía es que yo hacía las cosas y se las mandaba y le decía, ¿se lee bien? ¿Se entiende esto? ¿Qué mejoras le harías? Pero por el otro lado, por favor, no agarres copias y pegues lo que te da. O sea, ubica qué es lo que, de lo que te da, que funciona, léelo todo y luego aplícalo a ti y aplícalo de esa manera que tú tienes de hacerlo. Igualmente ve y dile, no, eso para nada es lo que te pregunté o ese no es mi estilo o eso no va con mis valores, pero dale retroalimentación porque si no, no te va a servir de nada, ¿no? Pero en esto que nosotras tomamos con tanto valor y con tanta importancia, que es el tiempo, que fue con lo que empecé hablando, ese tiempo que nosotros vamos a dedicar a nuestro proyecto, también es ese mismo tiempo en el que en algún momento lo estamos combinando con nuestra maternidad. Entonces, ahí también yo lo que te recomiendo es aprovecha la tecnología lo más que puedas para que te ayude a disminuir el tiempo que estás dedicándole a las cosas que tienes que hacer para que hagas las que quieres hacer. Y que obviamente tu trabajo, si es tu emprendimiento y tú lo decidiste, no lo veas como algo que cuesta trabajo hacer, sino como algo que quieres hacer, algo de lo que te quieres despertar todos los días para dedicarle tiempo. Y aquí me acordé de algo que no te dije cuando estaba amamantando. Pero cuando yo estaba amamantando, de verdad que a mí me costó muchísimo. Mi hija me mordía mucho, me prensaba mucho. Después nos enteramos que tenía frenillo y que no es que ella mordiera, sino que su boca mordía a fuerzas. O sea, no es que ella quisiera, sino que
pues sí, su boca se hacía así. Y a mí me dolía terriblemente. ¿Y saben cuál fue mi mayor punto de fuga? Mi emprendimiento. O sea, de pronto decía, no, ya no puedo más. O sea, por favor, quédatelo un ratito. Y no era suficiente para mí como que prender la tele. No, la tele no me servía para nada. Poner música, bueno, a veces, ¿no? Pero que en el momento en que yo decía, ok, tengo 5 minutos, me voy a meter a hacer esto, voy a hacer una campaña de marketing, ¿sabes qué? Voy a dedicarle tiempo a hacer un curso. Me tengo que arreglar, es que estoy terrible ahorita después de haber amamantado, me siento súper cansada, pero tengo que hacer un curso. Entonces me iba, me arreglaba, me sentía, me ponía loción. Nadie te huele cuando estás detrás de una computadora. Nadie absolutamente, pero no sabes cómo cambia tu, tu actitud, tu manera de verlo. Entonces yo iba, me arreglaba, me ponía loción como si fuera a salir y de pronto llegaba y empezaba a grabar un curso y hacía lo que tenía que hacer porque quería hacerlo. Terminaba y regresaba felizmente, menos cansada de lo que estaba que cuando no lo hacía. Entonces, cuando logras que tu emprendimiento sea tu punto de fuga, incluso en esos momentos tan trágicos que se pueden ver, de verdad que es otra forma de hacer las cosas. Entonces, simple y sencillamente, yo lo que te invito hoy es analiza qué te gusta, qué quieres, en dónde te ves. Atrévete a soñarlo a futuro, atrévete a verlo cuando tú ya no estés, a verlo como un legado y luego regrésate unos pasos atrás y piensa, yo realmente quiero hacer esto. ¿Qué necesito? ¿Necesito una guía? Busca una mentora. Aquí tienes a dos. Busca una mentora que te pueda acompañar en ese momento, que te pueda guiar, que pueda ayudarte en algún momento a ahorrar tiempo, que ese tiempo de investigación que estamos haciendo los emprendedores en todología te ayude a centrarlo y a decir, esto es lo que yo quiero hacer, de esta manera lo puedo hacer. Ya se cayeron tantas personas con esto, creo que te puede ayudar a hacer mejor esto, a que te ayude en algún momento a rebotar. Atrévete también a ir a una comunidad, crea una comunidad de empresarias, una comunidad de emprendimiento. Es delicioso, así como yo recuerdo mi club de lactancia, en el que yo llegaba y lloraba y decía que era la única mujer a la que le pasaba esto, y de pronto veía que otra tenía una perla de leche y que la otra tenía, no, ay, yo decía, ay, no, no me está yendo tan mal. Bueno, pues es igualito, igualito, igualito. Es entrar a una comunidad en la que le puedas decir a otras personas eso que tienes. ¿Por qué? Porque mira, en muchas ocasiones cuando estamos con nuestros amigos o nuestras amigas que están haciendo diversas cosas y que quizás no están emprendiendo, tú llegas y les cuentas y de pronto la conversación cambia. Cuando mucho te escuchan un pedacito. La segunda es que tú sientes que estás percibida como si estuvieras presumiendo, ¿no? Y que entonces eso es un gran problema porque no te atreves a expresarlo, ¿no? O que a nadie le interesa en algún momento. Y no es que no les interese, es que no están en el mismo, eh, pues en el mismo momento, por así decirlo. En cambio, cuando estás en una comunidad de empresarias, puedes llegar y decirles, oigan, hoy me pasó esto, hoy no tengo energía, ¿qué puedo hacer? Oigan, hoy traigo un montón de energía, ¿qué creen? Acaba de pasar que me acaba de firmar este cliente. No logro cuidar a este cliente, me está pasando que se me está yendo, ¿qué puedo hacer? Oigan, ¿saben qué? En algún momento estoy prospectando a esta persona, pero hay unas cosas que me dijo que no he entendido. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿Saben qué? Tengo este proyecto, tengo esta página web nueva, ¿cómo la ven? Traigo esta idea, oigan, ¿qué les parece si hacemos un focus group entre nosotras? Toda esa retroalimentación positiva que puedes llegar a tener en una comunidad, lo que acaba haciendo es que tú te relajas y empiezas a sentirte como si estuvieras absorbiendo energía por todos lados, pero es algo como mágico porque la vas absorbiendo y al mismo tiempo la estás dando. Entonces la energía se convierte en más energía y en más energía. Entonces por ahí yo te recomiendo que sí busques una manera de ir acompañada. Si no conoces ninguna, por lo menos acércate a otras amigas que estén emprendiendo, a otras personas que estén emprendiendo. Quizás es acercarte a esos networkings que se hacen en tu ciudad, acercarte a los que hacemos virtuales y encontrarte con personas que antes no conocías y que de pronto te vas a dar cuenta que están en el mismo nivel. O que hay unos que, por ejemplo, hay buenísimas, por ejemplo, no sé, en nuestra comunidad, en la escuela de empresarias, hay empresarias y también hay emprendedoras y también hay profesionistas. Y la convivencia de esos tres, digamos que ideas, es buenísima
porque a veces alguien está más adelante que tú y te puede aconsejar, pero puede ser que tú que estás aparentemente más abajo, eres el cliente de ella, entonces puede testear algo contigo, o el otro puede hacerlo de espejo. En muchas ocasiones es la que no sabe absolutamente nada de tu negocio, es la que a veces te puede aportar más porque está fuera de la caja. Entonces, todo esto te ayuda muchísimo a que tú te sientas tranquila, te sientas en paz, sepas que no eres a la única a la que le pasa, que el mundo del emprendimiento es fascinante, que en algún momento hay muchas caídas, que también hay sufrimiento, pero que sobre todo hay experiencia, porque obviamente el sufrir es algo que tú decides, ¿no? Es más bien hay aprendizaje, ¿no? Que no todo va a salir bien, pero que también nos pongamos a leer casos de éxito y hay muchísimos hombres sobre todo, que han emprendido a partir de sus errores. Han, bueno, errores, aprendizajes, pero que en algún momento eso que se cayó tantas veces a alguien y que lo hizo tantas veces es lo que hoy le da la maestría para decir cuáles son los caminos que no debes tomar. Entonces, si en algún momento en ese camino que estamos yendo hacia esa meta, hacia ese mapa, sabemos qué caminos no tomar, pues bueno, ya estamos adelante en muchísimos otros aspectos. Así que bueno, pues yo hoy lo que quiero hacer es invitarte a que realmente disfrutes muchísimo lo que estás haciendo, veas qué quieres aportar, qué son esas cosas que le quieres aportar al mundo, de qué manera tu tiempo vas a sentirte mejor cuando lo estés compartiendo, ¿de qué manera puedes encontrar espacio en tu agenda? Yo quisiera darte dos regalos en este momento. El primero es que tengo ese método para que podamos trabajar solamente 3 horas diarias en vez de 9, en vez de 12, en vez de 16 que yo estaba haciendo. Ese método obviamente va a servirte siempre y cuando lo vayas adaptando a ti. Yo en eidea.mx tengo un descargable que simple y sencillamente te vas hasta abajo de la página, hay un descargable donde puedes encontrar una guía de cómo ir haciéndolo tú. Entonces, esa es la primera que quisiera que tomes en cuenta, porque cuando vayas viendo esos ladrones de tiempo y luego vayas combinándolos con esa forma que tú tienes de ser, luego vayas combinándolos con cómo te gusta hacer las cosas y vayas encontrando esos bloques de tiempo, lo vas a hacer mucho más rápido y quizás, por ejemplo, en este método yo lo acabé creando en esta etapa, pero lo he aplicado en otras y muchas otras mamás lo han aplicado en otras y personas que no son mamás han aplicado el método también, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que cuando mi hija se fue a la escuela tenía 4 horas para mí. Te lo voy a resumir rapidísimo porque va a estar allá, pero luego me di cuenta que no tenía 4 horas, cuando mucho tenía 3. Y lo que hice fue capitalizar esas 3 horas para que realmente en mi mañana, que es cuando ella está en la escuela, sea cuando yo esté trabajando la mayor parte del tiempo. Si tengo una oportunidad como hoy de poder venir a compartir contigo, también la tomo. Y entonces ahí me di cuenta que mi método funcionaba siempre y cuando yo fuera flexible. Porque cuando yo me volví como que no, solo en estas 3 horas, una, dejaba pasar oportunidades y dos, me empezaba a sentir otra vez esclavizada y yo emprendí por ser libre. Entonces también me doy permisos, también hago otras cosas, pero funciona muy bien. Y la otra es que también tenemos un evento que se llama Mamá Emprende el 28 y 30 de mayo. También te invito a que vayas a idea.mx y lo veas porque tenemos becas para ti también. Entonces, anímate a entrarle, a desbloquear esas cosas que tienes, a que conozcas algunos métodos que han funcionado, a que veas casos de éxito, a que hablemos un poco de marketing digital, a que veas cosas de finanzas y a que veas sobre todo cómo sí lo podemos hacer. Porque yo estoy segura que tú que has dedicado este tiempo para estar conversando conmigo y también lo vas a dedicar con Judith, vas a encontrarte con que sí se puede hacer. Porque es cuestión de mentalidad, es cuestión de que tú creas en ti, que puedas pensar en eso que quieres y que en un momento lo puedas tener en tu mano. Así de simple. Un abrazo muy fuerte, soy Judith. Me encuentras en todas las redes sociales, bueno, en varias redes sociales como Judith y la empresa la encuentras como eidea.mx. Mi otra empresa en YouInspire. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Aquí sigo aprendiendo contigo. Strawberry on my